Gado Elohai Shiuki Gado Elohai Kol Echad Yireh Ki Gado. Deuteronomio capítulo número 8. Deuteronomy chapter number 8. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you say it, say a strong amen. Y nos ponemos de pies And we rise on our feet para reverenciar la palabra del Señor. to give reverence to the word of God. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you have it, say a strong amen. Tengo un amén. Amén por aquí. That is Amén. Deuteronomy. Amén. Amén. Nos fuimos entonces. Leemos entonces la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Read the powerful word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amén. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. The whole commandment that I command you today shall be careful to do, that you may live and multiply and go and possess the land that the Lord swore to give your fathers. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. And you shall remember the whole way the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he may make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Amén y amén. Así que acompáñeme a orar y a dar gracias a Dios Help me to pray and thank the Lord por su palabra. for his word. Oremos. Let us pray. Amante Dios, Padre Celestial, Beloved Father and Celestial Father, en el nombre poderoso de tu Hijo amado in the Jesús, powerful name of your beloved Son, en Jesus, esta hora, Dios del cielo, in this hour, God of heaven, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. thank you for the word that has been read. Gracias, Dios, Thank you, God, porque sabemos because we know que ella no retorna vacía, that it does not return back void, sino que hará el efecto but that it will do the effect por la cual and for which tú la envías. you have sent it. Continúa añadiendo bendición a ella. Continue adding blessings to En it. el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Christ we pray. Y la iglesia dice, And the church says, amén, amén, amén. Puede tomar asiento, you may be amados. seated. Aprovechamos Let us take advantage, y bendecimos y saludamos and we bless and salute todos los hermanos que nos están viendo all those brothers who are watching us a través de las redes sociales through social media, en las diferentes partes del mundo. the different parts of the world. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Quisiera utilizar un título para esta reflexión, And I would like to utilize the title for this reflection, para que nosotros vayamos entendiendo lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones so en that este we are día. able to understand what the Lord is trying to speak to our heart. Y quiero hablarte bajo el título And I would like to speak to you under the title, Requerimientos de sus promesas. Requirements of His Promises. Oiga bien esto, requerimientos Requirements de sus of promesas. His promises. Y si algo nosotros podemos aprender de los versículos que veníamos leyendo, And if there's something that we are able to learn through the verses that we just read, es que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que sale de la boca de Dios. is that we are to live
according to what comes out of the mouth of the Lord. Y cuando nosotros hacemos eso, And when we do this, entonces las promesas de Dios then the promises of God se cumplen en nuestras vidas. will be fulfilled in our lives. Esto es muy interesante, And this is very interesting. porque cuando leemos en Lucas capítulo número 4, Because when we read in Luke chapter number 4, vemos que Jesús fue tentado en el desierto. we see that Jesus was tempted in the desert. Satanás, conociendo la necesidad que Jesús tenía, And Satan, knowing the need that Jesus had, le tentó con algo que él necesitaba. he tempted him with something that he needed. Sabía que Jesús había ayunado 40 días He knew that Jesus had fasted for 40 days. y le pide, And he asked, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, haz que esta piedra se convierta en pan. make these rocks turn into bread. O sea, el enemigo, conociendo la necesidad, So the enemy, knowing the need, le hace una oferta, offers oiga, que iba a saciar esa necesidad. that was going to satisfy that need. Pero me gusta como Jesús le contestó. But I love the way Jesus answered. Jesús le contestó, And then Jesus answered, no solo de pan vivirá el hombre, not only of bread will man live, sino de toda palabra que sale de la boca de but Dios. of all the word that comes out of the mouth of the Lord. Nosotros sabemos And we know que Jesús responde conforme a la palabra. that Jesus answered according to the word. Y él citó And he cited el versículo número 3 verse number 3 de Deuteronomio capítulo 8. of Deuteronomy chapter number 8. Vamos a repasarlo. Let us recap. Vamos a leerlo nuevamente. Let us read it once again. Pero para entenderlo mejor, But so that we are able to better understand, vamos a leer el versículo 2 let us read the verse number y el 2 número 3. and then number 3. Oiga bien lo que dice. Listen well. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, Y that continúa. he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Amén. Y el versículo 3 continúa diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Cada vez que Satanás intentó tentar a Jesús, Every time Satan tried to tempt Jesus, Jesús contestaba con la palabra. Jesus would come back with the word. Él contestaba con versículos He would answer back with verses que se encontraban en el libro en el Antiguo Testamento. that were found in the book in the Old Testament. Se encontraban en los Salmos, They will be found in the Psalms, en el libro de Deuteronomio. in Deuteronomy. El punto es The point is que Jesús hablaba conforme a lo que estaba escrito. that Jesus would speak according to what was written. Pero me llama mucho la atención aquí, But it calls a lot my attention porque leyendo el contexto de estos versículos, because reading the context of these verses, nos damos cuenta de 3 puntos importantes. we notice 3 very important points. Y es que los versículos explican la razón por la cual And it is that the verses explains why el pueblo de Israel fue llevado al desierto. the people of Israel were taken to the desert. Número 1, Number 1, dice que fue para afligirlos. it says that it was to afflict them. Número 2, Number 2, dice que fue llevado al desierto para probarlos. it says that they were taken to the desert to be tested. Y número 3, And number 3, para saber lo que había en su corazón. and to find out what was in their heart. Oiga bien esto, oiga bien esto. Listen well. En otras palabras, In other words, Dios tenía la capacidad God had the capability de directamente llevar al pueblo a la tierra prometida. to directly take the people to the promised land.
pero antes de entregar esa promesa, But before giving them this promise, el pueblo primeramente para ser procesado but first of all, for them to be able to be processed, tenía que primero ser afligido en el they desierto. first of all had to be afflicted in the desert. Tenía que ser probado en el They desierto. had to be tested in the desert. Y Dios quería ver qué había en su corazón. And God wanted to see what was in their ¿Sabe heart. por qué? Do you know why? Porque Dios entregándole a ellos Because God giving them la promesa que Él le había prometido, the promise that He had promised them, fácilmente it could easily, ellos iban a ser fiel. they were going to be faithful. O fácilmente Or they could quickly, ellos iban a adorar. they were going to worship. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque al ser humano Because the human being, se le hace fácil adorar a Dios it is very easy to worship cuando the las Lord cosas están yendo bien. when things are going well. Al ser humano se le hace fácil adorar a It Dios is easy for the human being si to worship todo God está marchando bien. when everything is going well. Pero hay momentos But there are moments donde Dios quiere probar nuestro where corazón. God wants to test our heart. Hay momentos There are moments donde Dios quiere saber where God wants to si know nosotros vamos a seguir creyendo en Él, if we are going to continue si believing, le vamos a seguir siendo fiel a Él, we're going to continue being faithful to aunque Him, no me esté yendo bien. even if things are not going No sé si alguien me está entendiendo en este lugar. O sea que van a haber situaciones there are going to be situations donde Dios quiere probar nuestra fidelidad. in which God wants to test our faithfulness. Lo interesante de esto es The interesting about this que is tal vez a través de muchos de nosotros that probably throughout many of us, Dios pueda ver mucha variación. God can see many variations. Pero la palabra dice But the word says que el Dios que nosotros le that servimos the God that we serve, no tiene sombra de variación. it does not vary. En otras palabras, In other words, Él sigue siendo el mismo, He continues being the same, aunque usted sea quien sea. even though you are who you are. O sea, aunque usted no le sea fiel a Él, Even if you're not faithful to Him, Él sigue siendo Dios. He continues being Él God. sigue siendo fiel. He continues being faithful. Oiga, esto me llama mucho la atención, And this calls a lot my attention. porque la palabra dice Because the word says que no hay nada imposible para Dios. that there is nothing impossible for God. Y hay que entender bien este contexto. And we have to understand this context very well. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque hay cosas que son imposibles para Because Dios. there are things that are impossible for God. Por ejemplo, es imposible que Dios sea infiel. So it is impossible for God to be unfaithful. Es imposible que Dios mienta. It is impossible for God to lie. O sea, en otras palabras, In other words, Dios es el mismo ayer, God is the same yesterday, hoy today, y para siempre. and forever. En otras palabras, In other words, Dios no tiene sombra de variación. God does not vary. Aunque nosotros nos descarriemos y nos desviemos Even if we are lost and we go a different route y nos cansemos de servirle a Dios, and we get tired of serving the Lord, Dios sigue siendo Dios. God continues being God. Y el hombre es mentiroso. The man is a liar. Pero Dios no es hijo de hombre para que But mienta. God is not son of man to lie. Y no es hombre para arrepentirse. And he's not a man to be regretful. Alabado sea el nombre del Señor. Es por esto, amado, And this is why, beloved, que tenemos que entender that we are to understand que Dios en situaciones that God in situations, nos permite atravesar ciertas situaciones He allows us to go through certain situations para probar nuestro corazón. to test our hearts. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Esto es interesante And this is interesting porque solamente Dios conoce el corazón del hombre. because only God knows the heart of man. Solamente Dios puede probar nuestro corazón. Only God can test our heart. Pero hay algo muy interesante en la But palabra. there's something very interesting. Y es que si nosotros ponemos atención And it is that if we pay a attention, cuando el ser humano está atravesando un momento difícil, that when the human being is going through a difficult moment, fácilmente it is very easy. se puede revelar el corazón del hombre. The heart of man can be revealed. Oiga bien esto, lo voy a Listen repetir. well. I'm going to repeat it. Cuando el ser humano está atravesando una situación dificultosa, When the human being is going through a difficult time, fácilmente it is very easy se puede revelar el corazón del hombre. for the heart of the man to be revealed. Solamente tenemos que poner atención a dos cosas. We are only to pay attention to two things. Número uno, Number one, los hábitos del ser humano cuando está bajo esa situación. the habits of the man, of the human being when they're going through
O sea, ¿qué hace cuando está atravesando ese proceso? What do you do when you're going through that struggle? Y otra cosa, And another thing, ¿qué habla? what do you speak? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque lo que sale de nuestra boca, Because what comes out of our mouth, dice la palabra que revela lo que abunda en nuestro the corazón. word says that it reveals what is Dice in que de our la heart. abundancia del It corazón says that out of the abundance of the heart, habla la boca. your mouth speaks. Quiere decir Which means que nuestro hablar that our way of speaking revela lo que hay abundante en nuestros corazones. reveals what is abundant in our heart. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Ahora Lord. es interesante esto, Now this is very interesting porque a través de la escritura because throughout the scriptures vemos numerosos ejemplos we see numerous examples de cómo Dios trataba con el pueblo en medio del desierto of how God would treat with the people in the midst of the desert y cómo Dios los sustentaba en el desierto. and how God would sustain them in the desert. Oiga lo que dice Éxodo capítulo 16, Listen to what Exodus chapter 16 says, versículo 29 al 31. verse 29 through 31. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. See, the Lord has given you the Sabbath. Therefore, on the sixth day, he gives you bread for 2 days. Remain each of you in his place. Let no one go out of his place on the seventh day. Escuche esto, escuche bien Listen esto. to this. Dice, así el pueblo reposó el séptimo día. So the people rested on the seventh day. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Now the house of Israel called its name manna. It was like a coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. Oiga lo que dice más adelante entonces en el libro de Números, Listen to what it says further along in the book of Numbers, capítulo 21 y versículo 5. verse 21, chapter 21, verse number 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Esto es interesante, amados, This is very interesting, beloved. porque vemos como el pueblo se quejó en contra de Dios y en contra de Moisés. Because we see how the people were complaining to God and to Moses. Y lo que nosotros a veces no entendemos cuando estamos atravesando un proceso And what we at times don't understand when we're going through a process es que no siempre las cosas serán color de rosa. is that everything will not be like roses. Oiga, no siempre las cosas van a suceder de la manera que yo quiero Things will not always happen the way you want o de la manera que yo espero. or the way you expect it to be. ¿Sabe por qué? Do you know why? Acabamos de leer We just finished reading que el maná that manna no siempre era una cosa buena. was not always a good thing. Oiga bien esto. Listen well. Si leemos Éxodo 16, versículo 4, If we read Exodus chapter 16, verse number 4, oiga lo que dice este versículo. listen to what this verse says. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Then the Lord said to Moses, behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. Oiga cómo el salmista lo describe en el Salmo 78, versículo 5. Listen to how the psalmist explains it in Psalms 78:25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Man ate the bread of angels, he sent them food in abundance. Oiga, amado, cuando nosotros leemos estos versos, When we read
nos damos cuenta we notice que el pueblo de Israel that the people of Israel fue sustentado en el desierto were sustained in the desert con un pan espiritual. with a spiritual bread. Oiga bien, con un pan espiritual. With a spiritual bread. Esto significa o simboliza And this means or symbolizes que lo que nos sustenta a nosotros en medio del proceso, that what sustains us in the midst of the process, en medio de la incertidumbre, in the midst of the uncertainty, en medio de todo esto que estamos viviendo en estos días, in the midst of everything that we are living in nowadays, es el pan espiritual, it is the spiritual bread. es la palabra de It Dios. is the word of God. Oiga, la palabra de Dios The word of es God. lo que nos fortalece It is what strengthens us. y lo que nos confirma And what confirms que to us estamos en la fe correcta. that we are in the correct Porque faith. todo lo que estamos viendo en estos días, Because everything that we are seeing oiga, nowadays, nosotros tenemos el privilegio we have the privilege de ver todas esas profecías últimas to see these last prophecies cumplirse ante nuestros ojos. be fulfilled unto our eyes. Somos una generación privilegiada. We are a privileged generation. Esto fue escrito miles de años atrás, amados. Written many years ago. Y nosotros somos testigos And we are witnesses de todas estas profecías. of all of these prophecies. ¿Alguien está entendiendo eso? Somebody understand this? Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien esto. Listen well. Lo que nos va a sustentar What will sustain en el us tiempo de la prueba, in the time of the testing, en los tiempos difíciles, in the difficult times, es la palabra de Dios. it is the word of God. Es el maná celestial. It's the celestial manna. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Ella es la que infunde vida a nuestra alma, a nuestro It is espíritu. what gives us life. Alabado sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. ¿Usted sabe algo? Do you know En what? estos tiempos In these times, se ha desatado una ola. there has been a wave, Y es por esto, amado, que muchos and this is why many han sufrido muchas caídas en estos tiempos. have suffered falling, Porque se ha desatado una ola de motivadores. because there is a wave of motivators, Oiga, de motivadores que dicen predicar. motivators that seem to be preaching, Pero como no predican la palabra de Dios, but when they don't preach the word of God, lo que hacen es motivar a la gente. what they do is they motivate people. Cuando llega el momento de prueba y de dificultad, When the moment of trial or difficulty comes, usted ve que la gente se cae, that you see that people fall, la gente se debilita. people get weak. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el mensaje estaba bueno, Because the message was good, la gente estaba brincando, people were jumping, la gente estaba gritando, people were screaming, pero no estaban predicando la palabra de but they Dios. were not preaching the word of God. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, If there is something that we are to understand, lo podemos aprender, ¿sabe de qué? De la parábola de las 10 vírgenes. you know what we can understand? The parable of the 10 virgins. Esas lámparas These lamps mencionadas that are mentioned, se está refiriendo a la palabra de Dios. it is referring to the word of Por God. eso el salmista decía, And this is why the psalmist lámpara a mis pies es tu palabra says, lamp is to my feet your word, y lumbrera a mi camino. and it lightens up my way. ¿Y sabe qué sucede? Do you know what happens? Que muchas iglesias se llenan. That many churches get filled. La gente está brincando, People are jumping. la gente se está supuestamente gozando, People are supposed to be joyful. cuando el que está predicando solo está jugando con su emoción. When the one that is preaching is only playing Entonces with their cuando emotions. viene el momento de prueba, el momento difícil, So when the difficult time comes, la gente se da cuenta people notice que no estaba sustentado por la palabra. that they were not being sustained by the word. Y cuando sucede una cosita así, And when a little thing like this happens, oiga, ay santo, me parece que es profeta, se va de la iglesia. they leave the church. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no está sustentado bajo la Because they're palabra. not sustained on No, the no, word. no fundó su casa sobre la palabra. Y si hay algo que nos sustenta a nosotros, And if there is something that sustains us, mire a su alrededor, amados. look around. Mucha gente Many people que han estado aquí, that have been here, que han ministrado, that have han ministered, trabajado para Dios. they have worked for the Lord. Es triste que no lo vemos. It is sad that we don't see them. Vino un virus, A little virus sacudió shook, y ya hay mucha gente que no vemos. and now there are many people we don't see.
Ahora, eso no significa que su historia ha terminado ahí. Now, it doesn't mean that their story has ended, Pero sí sabe algo, but you should know something. que el momento difícil, That in a difficult time, oiga, manifiesta it manifests. quién está sustentado en la palabra. Who is sustained in the word? Oiga eso, quién está sustentado por la palabra. Who is sustained by the word? Esto está fácil. It's not easy. ¿Quién está sustentado por la Who is palabra? sustained by the word? Eso es lo que tenemos que nosotros reflexionar. This is what we are to reflect on. Yo le puedo predicar un mensaje, motivarlo, I can preach to you a message and motivate you. y se llena la iglesia, And the church could get filled. y la gente brinca, salta, se And people emociona. could jump and get emotional. Pero no estoy aquí para jugar con tu emoción. But I am not here to play with your emotions. No estoy aquí para jugar con tu I am emoción. not here to play with your emotions. Yo te predico la palabra. Preach to you the word. Si usted la recibe, If you receive it, está en usted. it is unto you. Si no, If not, como quiera yo sigo predicando. I continue preaching. Porque tampoco yo predico de manera personal. Because I don't preach in a personal level. Yo nada más predico de manera personal cuando es para mí mismo. I only preach on a personal level when it's for myself. Y antes de traer un mensaje a la iglesia, And before I bring a message to the church, el mensaje para mí primero. the message is for me first. No para usted directamente. Not for you directly. O sea, yo me lo predico yo mismo So I preach to myself y luego al pueblo. and then to the people. Me lo explico a mí mismo I apply it to myself y luego al pueblo. and then to the people. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody's still here. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora me llama mucho la atención Now it calls a lot my attention porque les decía que lo que nos sustenta en el tiempo difícil es la palabra de Dios. because what sustains us in the difficult times is the word of God. Nada más y nada menos. Nothing less. Oiga, si yo juego con su emoción, If I play with your emotions, cuando venga el momento difícil, el momento de la prueba, when the difficult time comes or the trial comes, usted será de lo que dice, pastor, you are the ones that are going to say, Pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy atravesando un momento difícil. I cannot go to church because I'm going through a difficult time. Ahora, si su fe está sustentada en la palabra, Now, if your faith is sustained on the word, usted es de lo que va a decir, you're the ones that are going to say, pastor, estoy atravesando una prueba, voy para la iglesia. Pastor, I'm going through a trial, I'm going to church. Es todo lo contrario. Nunca he podido entender eso. I have never been able to understand this. No puedo ir a la iglesia porque estoy atravesando un momento difícil. I cannot go to church because I'm going through a difficult time. Como que no, mire, todavía yo no he podido entender eso. I'm still not able to understand this. Parece que eso es una revelación muy profunda para And mí. this is a very deep revelation. Pero ¿sabe algo, amados? Do you know what, beloved? Cuando Satanás tentó a Jesús, Satan tempted Jesus. lo primero que Satanás hace es cuestionar su identidad. The first thing that he does is question his identity. Ahora, usted preguntaría, pero ¿cómo cuestionar su identidad? But what do you mean? How does he question his Claro, porque lo primero que le hace Because the first thing that he es does preguntarle si eres el Hijo de Dios. is to ask him, if you are son of God, Yo necesito que tú me conviertas esa piedra en I pan. need you to convert these rocks into bread. ¿Y cómo le contestó? And how did he respond? ¿Cómo le contestó? How did he respond? Con la palabra. By the word. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomy 8:3. Dijo, mira, yo sé que tengo hambre. Look, I know I am hungry. Tengo 40 días ayunando. I have been fasting O for sea, 40 yo days. sé, Satanás, que tú me tienes una oferta I know that you have an offer for me, y sabes lo que yo necesito. and you know what I need. Pero ¿sabes lo que dice mi padre? But do you know what my father Que no said? solo, oiga bien, no solo de pan vivirá el hombre, Not only by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de but Dios. all the word that comes out of the No sé si alguien está I entendiendo. know somebody's understanding. Es por eso And this is why que el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento that the people of God have to have discernment y entender algo. and understand something. Que no todo lo que suple nuestra necesidad viene de parte de And Dios. not everything that supplies your needs comes from God. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody's still here. No solo porque aparezca una oportunidad, entre comillas, Not only because you have an opportunity, significa que viene de parte de Dios. means that it's coming from God. Es ahí donde el pueblo de Dios tiene que tener discernimiento This is here when the people of God has to have discernment y ver si esa oportunidad, entre comillas, and see if this opportunity está conforme a lo que dice el Padre en la is palabra. according to
¿Alguien me sigue todavía? Somebody still follow? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados, Therefore, beloved, es ahí donde nosotros tenemos que hacer pausa it is here when we have to pause y hacer lo que tenemos que hacer. and do what we are to do. Evaluar y Evaluate consultar con el Padre and consult with the Father y ver and see cómo eso se relaciona con lo que Dios dice en la and palabra. see how this relates with what God says with the word. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es interesante And this is interesting porque cuando nosotros conocemos because when we know las promesas de Dios the promises of God y lo que Él dice en su palabra, and what He says in His word, no siempre vamos a decir amén. we're not always going to say, ¿Sabe por qué? A veces somos muy ligeros y a todos decimos amén. you know, we are many times very light, we say amen for everything. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody still Muchas veces somos ligeros y a todos le decimos amén. we say amen to everything. ¿Sabe por qué? You know why? La palabra dice muchas cosas. Because the word says many things. La palabra dice muchas cosas. The word says Y a veces many nosotros things. oímos decir, dice la palabra. And sometimes we hear says, Digo, claro, the la word palabra, says, la palabra dice muchas cosas. of course, the word says many things. Pero ¿por qué lo dice? But why does it say it? ¿A quién se lo dice? Who is it saying? Lo puedo aplicar en este contexto. Can I apply it on this context? ¿Alguien me sigue todavía? Somebody still following me? ¿Alguien me sigue? Somebody still following Por eso es importante que nosotros, como la iglesia, And this is why it is important we as a church no solamente conozcamos qué dice la palabra de Dios, not only to know what the word of God says, por entender por qué lo dice, but to understand why it says para it, que podamos aplicarla correctamente en so nuestra that we are vida. able to apply it correctly to our lives. ¿Alguien me sigue todavía? Somebody still following me? ¿Sabe por qué nosotros podemos tomar una promesa de Dios Do you know why we can take a promise of God y aplicarla fuera de contexto en nuestra vida? and apply it out of context in our lives? Y luego culpamos a Dios And then we blame God porque no se cumplió esa promesa. because that promise was not fulfilled. Oiga, lo que pasa es que usted la está aplicando incorrectamente. You know what? Is that you're applying it incorrectly. O sea, es verdad que la palabra dice eso, It's true that the word says this, pero no es como usted se lo está aplicando. but it is not the way you're applying it to yourself. ¿Alguien me sigue todavía? Somebody still following me? Mira, hay un principio importante que nosotros tenemos que There entender. is a very important principle that we are to understand. Y hay promesas de parte de Dios That there are promises from God establecidas en la palabra established in the word que requieren una acción o un compromiso con Él. that requires an action or a commitment with Him. ¿Usted entendió eso? Do you understand that? Hay promesas en la escritura There are promises in the que scriptures requieren un compromiso that requires a commitment o una acción de parte suya. or an action from you. Primero, First, es importante reconocer cuáles son esas it promesas is important to understand what these promises are y conocerlas. and to know them. Y también As well, conocer to know cuáles son esas acciones o compromisos que ellas requieren. what are these actions or commitment that is required. Oiga bien esto. Listen well. Número uno, primero tenemos que reconocer cuáles son esas promesas. Number one, we are first to recognize what are these promises. Y número dos, tenemos que reconocer cuáles son las acciones o el compromiso que Él demanda de nosotros. And number two, we are to recognize what are these commitments that He is requiring from us. Digo nuevamente, I will say it again. la palabra dice muchas The cosas, Word of God says many things. pero si usted lee detenidamente, But if you read detainedly, muchas promesas many promises que no se han cumplido en nuestras vidas that are not fulfilled in our lives, es porque nosotros nos ha hecho falta it is because we are lacking cumplir con un mandato. to fulfill a commandment. Oiga bien esto, Listen well, que está conectado that is connected con esa palabra. with this word. Ese es el mensaje de hoy. This is the message for Que a today, nosotros, that we, como el pueblo de Dios, as the people of God, nos sustenta la palabra de Dios. the word of God sustains La us. palabra de Dios está llena de promesas. The word of God is full of Y promises. para hacerle una ilustración, And to do an illustration, podríamos llamar we can call esas promesas como puertas. we can call these promises Para- as doors. Podríamos utilizar las puertas como una simbología de esas promesas. We can utilize a door as a symbol for these promises. Oiga bien esto, las puertas, The doors, promesas. promises.
Lo mismo, ¿verdad? It's the same, right? Simbólicamente. Symbolic. Ahora, las acciones o nuestro compromiso, Now the actions or our commitments, podríamos decir que son como llaves. we can say they are like keys. Entonces, si nosotros tomamos la acción correcta, So then if we take the correct action, o sea, cumplimos con su mandato, we fulfill his commandments, entonces podemos abrir esa puerta so that we are able to open this door y recibir esa promesa. and receive these promises. ¿Alguien me está entendiendo? Somebody understanding me? Esto parece algo muy sencillo, It seems like something very simple, pero lo voy a dejar con esta pregunta. Póngase de pie. but please rise on your feet. I'm going to leave you with this Y con question, esto podemos finalizar. and we can finalize. Oiga bien esto. Listen well. Lo voy a dejar con esta pregunta I'm going to leave you with this question para que usted reflexione en ella so that you can reflect on it y así pueda poner por práctica and that you are able to put into practice aquellos mandatos de Dios, those commandments of God para que así usted pueda recibir esa promesa de so parte that de you can Dios. receive those words, that promise from God. Oiga bien, Dios God no nos necesita a nosotros. do not need us. Él puede hacer como Él quiere, He can do as He pleases, con quien Él quiere with who He pleases, y cuando Él quiere. and when He pleases. Ahora, como leíamos, el pueblo de Israel, Now, as the people of Israel, oiga bien esto, listen well, fue llevado al desierto, ¿para qué? He was taken to the desert for what? Para Dios probar sus So corazones. that God can test their hearts. Oiga bien, lo afligió en el desierto. He afflicted them in the desert. ¿Para qué? Para ver qué había en sus corazones. To see what was in their hearts. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Deuteronomy 8:3. para ver si ellos iban a cumplir con sus mandamientos, To see if they were going to fulfill His commandments, sí o no. yes or no. Oiga eso, Listen well, para probar sus corazones. to test their hearts. Te voy a dejar con esta pregunta, I'm going to iglesia. leave you with this question. Quiero que te preguntes a ti mismo, I would like for you to ask yourselves, ¿cuáles son which are, esas promesas que usted está esperando de parte de Dios? which are those promises that you are waiting from the Lord? ¿Cuáles son esas promesas? What are those promises? Quiero que usted piense en esa I pregunta. would like for you to think on these Medite questions. en esa pregunta. Meditate on this question. Y luego And then, busque en la palabra. Esa es su tarea. this is your homework. And then Oye bien, busque en la palabra del Señor seek in the Word of God dónde se encuentra esa promesa where these promises are found y cuál es el requerimiento and what is the requirement que Dios tiene that God has para que se cumpla esa promesa. so that this promise can be fulfilled. Hay promesas There are promises que no requieren nada de nuestra parte. that does not require anything from us. Ahora busque cuál es esa promesa Now seek to know which is this promise. en la palabra de Dios. The Word of God, Esa es su tarea. this is your homework. Busque en la palabra de Dios Seek in the Word of God, cuál es esa promesa which is this promise, y lea el contexto de ella and read its context, y mire a ver si usted está cumpliendo con su parte, and look to see if you're fulfilling with your part. si usted está cumpliendo con la acción o el compromiso If you are fulfilling the action or commitment que esa promesa requiere. that promise is requiring. ¿Alguien entendió eso? Somebody understood that? ¿Alguien entendió cuál es su tarea? Someone understand what Una reflexión bien simple, It's a very simple reflection. pero escudriña las escrituras. But scrutinize the scriptures. Escudriña las escrituras. Scrutinize the scriptures. Y esto es una reflexión personal para usted. And this is a personal reflection for you. Dios ya sabe cuál es. God already knows what it is. Así que solamente está en usted So now it is on you de ir a las escrituras. to go to the scriptures, Busque esa promesa look for that promise, y vea cuál es la llave que abre esa puerta. and see what is the key that opens that door. ¿Alguien entendió eso aquí? Somebody understand that here? Muy bien, amados. Entonces lo dejo con esa reflexión. I leave you with this Y reflection. recuerde And remember, que no solo de pan vivirá el that hombre, not only of bread alone, will sino man de live, toda palabra but of all word que sale de la boca de Dios. that comes out of the mouth of God. Yo quiero hacer algo en este día. I would like to do something on this day. Quiero que cumplamos con el distanciamiento social. We continue